Buenas, profe. Mi nombre es Luis Alfredo Betancur Córdoba. Soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy del grupo 3, Ingeniería de Vías. En el artículo Rutas de costos y emisiones hacia impactos climáticos netos serios en la aviación, a mí me corresponde el resumen del artículo. Mis compañeros ya hablarán de las medidas, los resultados y la discusión y los métodos. Entonces, como tal, en el resumen del artículo podemos decir que en el artículo el efecto de distintas alternativas de combustible para la aviación en relación con el objetivo establecido en el Acuerdo Climático de París. Estas alternativas incluyen combustibles sintéticos derivados de biomasa, hidrógeno verde y la captura de CO2 atmosférico, así como la utilización directa de hidrógeno líquido verde. Se determinó que estas opciones podrían reducir las emisiones de CO2 de la aviación entre un 89% y un 94%, en comparación con los niveles registrados en 2019, a pesar de una previsible expansión en la demanda para el año 2050. Además, se calcula que los costos adicionales podrían manejarse mediante un incremento en los precios de boletos de hasta el 15%, lo cual resultaría una disminución de la demanda de menos del 14%. Sin embargo, estas vías solo lograrán una reducción de las emisiones equivalentes de CO2 entre un 46 y 69%, lo que implica la necesidad de tomar medidas adicionales para contrarrestar otros impactos climáticos. Se estima que estas soluciones requerirán inversiones que oscilan entre el 0,5 y 2,1 billones de dólares durante un lapso de 30 años. Entonces iniciamos pues también con la introducción. En la introducción, ¿cuál es la idea? Reducir los impactos climáticos en la aviación. Presenta un desafío considerable debido al rápido crecimiento de la industria, la durabilidad de sus activos y la escasez de tecnologías neutras en carbono disponibles en el mercado. Estudios anteriores han subrayado las dificultades para lograr cero emisiones o mitigar impactos climáticos, especialmente al considerar factores adicionales. Se examinan diversas estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación, que incluyen mejoras en la eficiencia del transporte aéreo y cambios en las operaciones para abordar otros impactos. Se analizan múltiples factores, desde las emisiones durante la producción hasta los efectos climáticos no relacionados con el CO2, y se ofrecen estimaciones de costos y efectos en la demanda asociados con estas soluciones. Medidas de atenuación. Para alcanzar emisiones netas cero, todas las fuentes de emisiones antropogénicas que contribuyen al cambio climático deben ser iguales o menores que los sumideros de carbono. Se examinan los factores que incluyen en las emisiones climáticas de la aviación, como la actividad aérea, la eficiencia energética y la intensidad de emisiones de CO2, equivalente por unidad de energía. Se menciona la posibilidad de utilizar compensaciones para acosar emisiones inevitables, donde manejamos esta ecuación, que es igual a ecuaciones donde RTK es igual a la demanda de transporte aéreo. Energía sobre RTK, intensidad energética del sistema de transporte aéreo. CO2 sobre EQ sobre energía, intensidad climática de los combustibles. CO2EQ, energía, intensidad climática de las emisiones distintas del CO2. Y las compensaciones. La RTK, la demanda del transporte aéreo, está impulsada principalmente por poblaciones urbanas, ingresos per cápita y tarifas aéreas. Se espera que el mundo se enriquezca y más personas accedan al transporte aéreo, lo que resultará en un crecimiento anual proyectado entre el 2,4% y el 4,1%, duplicando o triplicando la demanda para 2050, en ausencia de medidas políticas adicionales. Esto concuerda con las previsiones de mercado, aunque no se consideran políticas directas para reducir la demanda de transporte aéreo. Se prevé que tecnologías que aumenten los costos, como los combustibles sintéticos, influirán en la demanda. Energía sobre RTK, intensidad energética del sistema de transporte aéreo. La intensidad energética del transporte aéreo se ve influenciada por la eficiencia del combustible de las aeronaves. La operación eficiente como sistema de gestión del tráfico y la utilización de la capacidad de los vuelos, proyectamos una reducción del 1,3% de la intensidad energética al nivel del sistema entre 2019 y 2050, lo que equivale a una disminución total del 33%. Sin embargo,
Dado el aumento proyectado en la demanda de transporte aéreo, las emisiones del CO2 aumentarán entre el 1,3 y 2 veces. Por lo tanto, mejorar la eficiencia energética por sí sola no sería suficiente para alcanzar incluso el objetivo del crecimiento neutro en carbono establecido por la Organización de la Aviación Internacional. CO2 EQ sobre energía, intensidad climática de los combustibles. El sector de la aviación actualmente se basa en el hidrocarburo fósil Jet A, que produce emisiones significativas de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Se están explorando alternativas como combustibles directos y no directos, que pueden mitigar parcial o totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Los combustibles directos, como los hidrocarburos sintéticos producidos a partir de biomasa o de la atmósfera, compensan las emisiones de CO2 a lo largo de su ciclo de vida. El CO2 EQ sobre energía, intensidad climática de las emisiones distintas de CO2 de TTW. La huella de emisiones de CO2 de la aviación se ve agravada por los impactos no relacionados con el CO2 de los procesos de quema de combustible a bordo, tanto durante el suministro de combustible como durante el vuelo. Estos impactos, que incluyen hollín, vapor de agua estratosférico, estelas de vapor, cirros de estelas, óxidos de nitrógeno y emisiones de azufre, contribuyen significativamente al forzamiento de radiactivos de la aviación. Se estima que los impactos climáticos durante el vuelo, principalmente atribuibles a los cirros de esteras, representan entre el 30% y el 67% de impacto total. Los diferentes combustibles alternativos tienen composiciones químicas que resultan en distintos impactos climáticos no relacionados con el CO2. Las compensaciones. Las aerolíneas tienen la opción de compensar sus emisiones de CO2 comprando certificados de reducción de emisiones o participando en medidas de secuestro de carbono. Esta práctica se marca en el Plan CORSIA de la OACI. Sin embargo, debido a preocupaciones sobre la garantía de que las reducciones de emisiones sean genuinas, permanentes, no duplicadas y verificadas, no se aborda la compensación en este estudio. La inversión requerida para las vías de combustible único como PTL y LH2 se destina principalmente a la generación de energía eléctrica, representando el 59 y el 64% respectivamente. Se estima que para el 2050 se necesitarán grandes cantidades de energía eléctrica para estas vías, equivalente al 41 y 25% de la generación mundial de electricidad en 2020. Además, se requiere la construcción de casi 6.000 plantas de producción de biocombustibles en todo el mundo. Las vías combinadas, junto con las reducciones rentables en la entidad de energía del sistema de transporte aéreo, podrían reducir una emisión de CO2 de WTW para el 2050 en un aproximadamente de un 95% en comparación con la ejecución de referencia. El uso de proyectos de biocombustibles PTL y HL2 para el 2025 tendrá un impacto que puede abordar el 60%. Los costos operativos de las aeronaves aumentan hasta un máximo del 10 al 16% en comparación con el escenario base Jet A durante el periodo de estudio. Sin embargo, estos aumentos son relativamente pequeños debido a la disminución de los costos de los combustibles alternativos y el aumento de la eficiencia energética de las aeronaves con el tiempo. Cordial saludo, mi nombre es Joan Andrés Marín y teniendo en cuenta lo expuesto por mis compañeros, pues allí se analizan diferentes vías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación. Todo esto con el objetivo de alcanzar impactos climáticos netos cero, y pues para esto se consideran diferentes combustibles alternativos, como lo son el hidrógeno líquido, el Power to Liquids o PTL, el biocombustible, el gas natural sintético. Estos combustibles la verdad es que llaman mucho la atención, y más para el futuro del planeta, ya que afectan en muy mínimo porcentaje
digamos, el medio ambiente, o sea, son amigables con el medio ambiente, ya que no son extraídos de la tierra, no tienen que explotar, pues, digamos, como lo hacen con el petróleo, ni son extraídos con maquinaria, ni nada de esto afectando al planeta. Por el contrario, estos son extraídos de materiales que pueden ser renovables y el impacto ambiental es muy mínimo, como le decía anteriormente. En conclusión, todas estas vías ofrecen posibilidades para reducir las emisiones de carbono en la aviación, pero cada una presenta desafíos únicos en términos de disponibilidad de materias primas, tecnologías necesarias, costos de producción y políticas de apoyo requeridas. O sea, la verdad es que si no incluyen, digamos, estas tecnologías o estos combustibles, no los incluyen en la aviación, pues digamos que estamos, en vez de avanzar tecnológicamente y ayudando al planeta, lo que estamos es como eh, retrocediendo, ya que pues al ritmo que vamos, pues prácticamente la contaminación y las emisiones de carbono van a ser mayores, pues acelerando, digamos, la contaminación del planeta. Y pues la idea es eh, convivir sanamente con el planeta. Entonces, pues la elección entre estas opciones dependerá de factores como la disponibilidad de recursos, las preferencias políticas y la viabilidad económica a largo plazo. Eso es todo lo que les quería hablar y muchas gracias por su atención.